Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, es mi deseo en el Señor. Les habla su servidor, Alexander Yara, para los que no me conocen. Hacía un tiempito no grababa algún videito, pero hoy quiero comenzar a grabar una serie que le he puesto como título Conociendo la Deidad. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a grabar esta serie, ya que hay bastante confusión en algunas personas, inclusive dentro del pueblo de Dios, ha habido bastante confusión acerca de la deidad. La Biblia ni el espíritu de profecía no hablan del término Trinidad. Se le llama deidad, se le llama divinidad, se le llama el trío celestial, los dignatarios del cielo, la familia celestial, y bueno, hay otros términos más que habla la palabra de Dios para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero queridos hermanos, hoy se ha levantado un grupo más en el adventismo que se hacen llamar antitrinitarios y están engañando a muchos y acusando al pueblo de Dios de predicar doctrina católica. Y hoy vamos a definir, queridos hermanos, porque este es un tema exclusivamente para el pueblo adventista, ¿qué es la Trinidad? Porque muchos hablan sin saber lo que están diciendo. Y quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra del Señor: quieren ser maestros de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Entonces vamos a mirar hoy qué es realmente la Trinidad. Porque como le decía o dice la palabra de Dios, hay muchos que están afirmando lo que no saben. Uno de los argumentos, queridos hermanos, que usan es diciendo, los pioneros no eran trinitarios. Y yo le invito a que se quede hasta el final para que pueda entender bien el tema y así poder sacar una conclusión de lo que hoy vamos a presentar. Vamos a mirar algunos escritos de los pioneros que creían acerca de la Trinidad. Y vamos a iniciar con Jaime White. Quiero leer, eso está en el Rival Herald, fue escrito en el año 1856. Y dice, la gran falla de la Reforma fue que los reformadores dejaron de reformar. Si hubieran continuado, no hubieran dejado vestigios del papado, tales como la doctrina de la inmortalidad natural, el bautismo por aspersión, la Trinidad, la observancia del domingo, y la iglesia estaría ahora libre de errores escriturísticos. Este pasaje lo usan para decir, ve, Jaime White no era trinitario. Y es cierto, hermanos, porque hoy vamos a definir realmente qué es la Trinidad. La Trinidad es una doctrina católica que ahora la vamos a mirar. Hay otro pionero, J.N. Lordborough, dice, esta doctrina de la Trinidad fue introducida en la iglesia en la misma época que la adoración de las imágenes, la observancia del domingo, y no es más que una doctrina de los persas reformada. Esto fue escrito en la Rival Herald en el año 1861. Y vamos a mirar otro pionero. Este es el mayor misionero que ha tenido nuestra iglesia. Yo considero, he leído la historia de este hombre, J.N. Andrews, y ha sido uno de los mayores misioneros que ha tenido la iglesia adventista. Y él dice, la doctrina de la Trinidad fue establecida en la iglesia por el concilio de Nicea en el año 325. Y es verdad lo que él dice. Esta doctrina destruye la personalidad del Hijo de Dios y su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
La manera infame como fue impuesta en la iglesia aparece en las páginas de la historia eclesiástica que provoca en los que creen esa doctrina enrojecer de vergüenza. Lamentablemente, queridos hermanos, hoy por la ignorancia, mucha gente dice, yo soy trinitario, sin saber realmente qué es la Trinidad. Y dice aquí este misionero, este pastor, dice, el que predique esa doctrina debiera enrojecer de vergüenza. Ahora mire lo que dice la mensajera del Señor, la hermana Elena de White. Ella está de acuerdo con esos pioneros. Dice, siento mucha simpatía por el pastor Smith, y hablando de los otros también, mi interés en la obra de las publicaciones está unida con la suya. Vino a nosotros como un hombre joven con talentos que lo capacitaban para ocupar el cargo de redactor. Cuánto gozo experimento al leer sus artículos en la Rivial, tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales, y doy gracias a Dios por ello. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 258. Entonces, ¿cuál es la argumentación que usan el grupo antitrinitario? Así se hacen llamar. La primera argumentación es que dicen, ve, varios de los pioneros no aceptaban la Trinidad. El segundo argumento es, dicen, es más, Elena de White elogió los escritos de esos pioneros. Pero el tercer argumento es que Elena de White concordaba totalmente con la teología de estos pioneros. Vamos a definir, queridos hermanos, qué es la Trinidad. Porque cuando se habla de la Trinidad, tenemos que preguntarle inicialmente a la persona o a la institución o a la iglesia que fue la que formuló ese dogma, el dogma de la Trinidad. Y para ello, tengo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica. Es el Catecismo Doctrinal de la Iglesia Católica. Y en el párrafo 251 nos va a definir qué es la Trinidad. Bueno, vamos a mirar algunos escritos que nos va a definir qué es la Trinidad. Y nos vamos a dar cuenta realmente si la acusación que están haciendo a la iglesia es verdadera o es una acusación sin sentido. Es más, les adelanto algo, hermanos. Los que están predicando, les voy a mostrar con el mismo catecismo católico que lo que ellos están predicando es netamente doctrina católica apostólica romana. Voy a leer la página, el párrafo 251, y dice: para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con la ayuda de origen filosófico, sustancia, persona, hipótesis, relación, etc. Entonces aquí dice que para la formulación ¿de qué? Del dogma de la Trinidad. La Trinidad es un dogma católico. Lo leímos hace un momento. Uno de los pioneros decía que esa doctrina fue formulada en el año 325. Y esto lo confirma también el Catecismo Católico. Queridos hermanos, la Biblia dice en Apocalipsis 18:3 que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Y qué es el vino de Babilonia? El vino de Babilonia no es más que toda doctrina falsa. Y uno se pone a analizar, en la poca experiencia que yo tengo, hermanos, me he puesto a analizar y me he dado cuenta de que la gran mayoría de las doctrinas, por no decir que todas, las doctrinas protestantes, las doctrinas falsas, tienen su origen en la Iglesia Católica. Vamos a mirar qué es la Trinidad. El Catecismo Católico primero presenta, dice que es un dogma que fue sacado por la Iglesia Católica y que para formular ese dogma tuvieron que adoptar términos filosóficos. Pero el Catecismo Católico presenta
tres clases de Trinidad. Lo primero que presenta es la Trinidad modalista. Y esto me sorprende, hermanos, cuando me puse a estudiar ese tema acá, yo dije, realmente el vino de Babilonia confunde tanto a las personas que la gente predica sin saber lo que está predicando. La Trinidad modalista es la primera que presenta. Y mire cómo lo presenta. Dice, la Trinidad modalista es una doctrina que sostiene que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas distintas, sino manifestaciones temporales del único Dios. ¿Quién presenta esta doctrina? Mire lo que está diciendo la Trinidad modalista. Presenta que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, sino que es una sola persona con tres manifestaciones diferentes. Yo creo que ustedes están mirando y saben quién presenta eso. Hay una iglesia principal, bueno, hay muchas iglesias que las iglesias unitarias dicen, Dios es una sola persona. En el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo, y luego se manifiesta como Espíritu Santo, pero es una sola persona. Esa doctrina fue escrita o fue inventada por Sabelio. Sabelio fue un obispo de la Iglesia Católica Romana. Eso lo dice este catecismo. Se convirtió en líder de quienes aceptaban la teoría y la doctrina del monarquismo modalista. Ahora, en el año 325 también tuvo origen esta doctrina. Dice el párrafo 200 de este catecismo, vamos a buscarlo aquí, párrafo 200, dice, con estas palabras comienza el símbolo de Nicea, Constantinopla, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene raíz en la revelación divina de la antigua alianza. Mire que la unicidad tuvo origen ¿dónde? En el concilio de Nicea del año 325. Y es curioso que la mayoría de grupos acusan a la iglesia de Dios de ser trinitaria. Y no saben que ellos también son trinitarios. Ellos sí son trinitarios, porque la iglesia de Dios no es trinitaria. Vamos a mirar qué es realmente la Trinidad. La primera Trinidad que presenta es la Trinidad modalista. Creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. ¿Yo creo eso? No. Yo sé que ninguno de ustedes, los que están aquí, creen eso, o los que están escuchando creen eso. Entonces nosotros no somos trinitarios. Otro párrafo dice, a causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo, el Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. ¿Es la Trinidad qué? La Trinidad modalista. Grabemos eso, hermanos, para que nosotros podamos comprender, y no solamente comprender, sino enfrentar también a la que venga a decir, es que la iglesia es trinitaria, la iglesia adventista es trinitaria. Preguntémosle, ¿y usted sabe qué es la Trinidad? Explíqueme qué es la Trinidad. Porque yo sí le explico con el catecismo, ¿sí? El catecismo nos dice realmente qué es la Trinidad, queridos hermanos. Hay otra Trinidad que es la Trinidad arriana. La Trinidad arriana sostiene que Jesucristo, el Hijo de Dios, procedente del Padre, no eterno, sino creado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. De esta manera Jesús no sería coeterno con Dios. Y el Espíritu Santo es una fuerza activa, la fuerza activa de Dios. Eso tuvo origen en Arrio, era un teólogo y presbítero de la iglesia de Alejandría, en el año 256 al año 336. Esta doctrina, ¿quién la cree? Esta doctrina la predican los testigos de Jehová. Y todas
Los trinitarios puros son los que acusan a la iglesia de Dios de ser trinitarios. Los testigos de Jehová creen que el Padre en un momento existió solo, después Él creó al Hijo y que el Espíritu Santo es una fuerza, le llaman la fuerza activa de Dios. Eso creen los testigos de Jehová. Pero hermanos, les voy a presentar la Trinidad ortodoxa. Y la Trinidad ortodoxa es lo que predican exactamente los hermanos que se dicen ser antitrinitarios. Ese grupo que hay por allí dividiendo la iglesia del Señor, confundiendo las almas, son netamente trinitarios. Es la Trinidad ortodoxa. La Trinidad ortodoxa, vamos a leerlo aquí, dice, fue expuesta por Orígenes en el Concilio de Nicea del año 325. Exactamente lo que estaba diciendo el pionero. Uno de los pioneros dice, el que predica que es trinitario debiera enrojecer de vergüenza porque la Trinidad tuvo su origen en el Concilio de Nicea del año 325 y afirmada en el Concilio de Letrán en el año 1215. ¿Qué enseña esta doctrina? Y para si algún hermano de los que ya está creyendo eso o le ha escuchado eso, comparen lo que le están enseñando, compárenlo con lo que dice el catecismo. Eso está en la página en el párrafo 254. Vamos a buscarlo aquí. El párrafo 254. Aquí está. Ahí le presento. Lo tengo ahí rayadito. Ahorita les voy a poner la diapositiva allí para que lo puedan leer bien. Y miren lo que dice la Trinidad ortodoxa. Las personas divinas son distintas entre sí. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Ahora define cómo es. Son distintos en su relación de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede de los dos. Esto fue en el Concilio Ecuménico de Letrán en el año 1215. Inicialmente fue dado en el Concilio de Nicea del año 325. Eso está en este Catecismo Católico Doctrinal, la página 91, el párrafo 254. Cuando yo leo esto, hermanos, yo digo, bendito y alabado sea el Señor que dejó revelado. Algunos están en desacuerdo en que yo use este catecismo. Y tienen razón en cierta forma. Pero, ¿cómo nosotros conocemos una doctrina falsa? Conociendo la verdadera primero que todo. Pero comparando qué dice realmente la persona que está inventando esa doctrina. Ejemplo, yo le digo, bueno, yo quiero saber cómo se usa una guadaña japonesa. Tengo que preguntarle a quién, al fabricante. Si yo hoy quiero explicarles a ustedes, queridos hermanos, acerca de la Trinidad es una doctrina católica, la que la define, ¿quién es? Es la Iglesia Católica. Hoy mucha gente dice, creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es ser trinitario. Y no es así, porque aquí nos dice claramente que es distintos en su relación de origen, que el Padre existió solo en un momento, después Él se engendró al Hijo y que el Espíritu Santo procede de los dos. Pregúntense, hermanos, los que han escuchado esa falsa doctrina, si eso no es exactamente lo que están predicando los falsos adventistas. Ellos dicen, en un momento el Padre existió solito, después se arrancó de su seno, se engendró a sí mismo al Hijo, y el Espíritu Santo no es una tercera persona, dicen ellos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. Y esa fue el origen
de la Iglesia Católica en la doctrina ortodoxa. Luego hubo un pequeño cambio en el Concilio de Letrán en el año 1215. En el Concilio de Letrán en el año 1215 hubo un pequeño cambio también allí. Sigo leyendo. Eso está en la página 88, párrafo 246. Vea lo que dice. La tradición latina del año 1438 confiesa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y todo lo que pertenece al Padre lo dio a su Hijo al engendrarlo. A excepción de ser su Padre, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su Padre que lo engendró. Esto está en el Catecismo Católico, la página 88, el párrafo 246. Queridos hermanos, este catecismo nos está diciendo qué es la Trinidad. La Iglesia del Señor no cree en la Trinidad. Nosotros creemos en la deidad, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. 3 personas, porque así lo dice la palabra de Dios y así lo dice el Espíritu de profecía. No creemos la doctrina católica que ellos están predicando. La doctrina católica, ellos dicen, el Padre en un momento existió solito, después engendró al Hijo y después el Espíritu Santo procedió de los dos. ¿Qué es la deidad? Porque, mire que la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:7, ¿qué nos decía? Vamos a recordarlo. Dice que hay maestros de la ley que predican sin saber lo que afirman. Vamos a leerlo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Están hablando de la Trinidad y no saben realmente qué es la Trinidad. Están acusando al pueblo de Dios de ser trinitario y son ellos mismos los que están predicando doctrina netamente católica. Porque es doctrina católica y ustedes lo han podido comprobar con el catecismo católico. Ustedes, alguien dirá, ¿y dónde consigo ese catecismo? Vaya a una parroquia, si lo quiere conseguir. Pregunte por el catecismo doctrinal. Tiene un poquito más de 1000 páginas. Pero ahí encuentra usted el origen de todas las doctrinas católicas, cuándo formuló esa doctrina, cuándo se patentó y quién la formuló. Ahí está la historia del cambio. ¿Sí? Aquí dice, por ejemplo, del sábado al domingo, cuándo fue cambiado y cómo fue cambiado. Todas las doctrinas del infierno, de la asunción de María, de la virginidad de María, todo dice cuándo fue formulada esta doctrina. Pero acerca de la Trinidad, también dice las 3 personas que presentaron los 3 tipos de Trinidad, que fue Sabelio, con la doctrina del modalismo, que fue Arrio, y la doctrina católica, la doctrina ortodoxa, que es lo que están enseñando hoy los hermanos, bueno, no podemos decirle hermanos, las personas que se están haciendo llamar adventistas verdaderos. Nosotros somos los originales. Queridos hermanos, no nos dejemos engañar. La palabra de Dios es clara. Los pioneros no creen en la Trinidad porque la Trinidad es una doctrina católica. Eso es cierto. Vamos a definir qué es la deidad o quién conforma la deidad. Lo que voy a leer está en Consejos sobre Salud, la página 219. Dice, la deidad fue conmovida por compasión por la raza. Y ahora nos dice quién conforma la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregaron ellos mismos en la elaboración del plan de la redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el unigénito Hijo de Dios, debería darse a sí mismo una ofrenda por el pecado. ¿Qué línea puede medir la profundidad
de este amor? Hay otro pasaje, está en Evangelismo, la página 446. Dice, hay 3 personas en el trío celestial. El nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los que reciben a Cristo por la fe son bautizados, y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir una vida nueva en Cristo. Y hay otro pasaje más. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 santos dignatarios del cielo, han declarado que fortalecerán a los hombres para vencer los poderes de las tinieblas. Todas las facilidades del cielo están prometidas a aquellos que por sus votos bautismales han entrado en un pacto con Dios. Mis hermanos, la deidad está compuesta por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Vamos a seguir grabando otros temas que con la ayuda de Dios nos van a aclarar todos aquellos puntos que están acusando a la iglesia de Dios de que estamos en error. No es solamente decir que está mal en el bautismo, que el Espíritu Santo no es una persona. Dicen que el Hijo no es igual al Padre, que Dios es únicamente el Padre. Y uno se pone a analizar, los ataques de Satanás siempre van dirigidos a nuestro Señor Jesucristo, siempre a degradarlo. Los testigos de Jehová dicen, no, al Hijo se le puede dar homenaje, pero no se debe adorar. Estas personas dicen, no, el Hijo es engendrado, o sea que en un tiempo no existió. Pero la mensajera del Señor nos ayuda bastante porque fue instruida por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y dice, en Cristo hay vida original, que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees eso? Eso está en Deseo de todas las gentes, la página 489. Dice que la divinidad de Cristo es la garantía que tiene el creyente de la vida eterna. El plan de Satanás, queridos hermanos, es debilitar la fe en los testimonios, dice la mensajera del Señor. Por eso 1 Timoteo 4, versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Quiero terminar leyendo este pasaje. Está en Eventos de los Últimos Días, la página 151. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después la duda hacia las Sagradas Escrituras. Cuando ustedes presentan, hermanos, le van a presentar y dicen, no, es que este pasaje no estaba en el original. Es que este pasaje le agregaron. Es que este pasaje lo cambiaron. No, hermanos. La palabra de Dios es veraz. Y luego dice que después duda hacia las Sagradas Escrituras. Conversaba con un hermano que ya está desviado y él dice, hermanos, la verdad yo ya no creo ni en la Biblia. Porque Mateo 28, 19, ese versículo no está en el original. Yo digo, qué raro, porque si ustedes buscan el Espíritu de Profecía, Mateo 28, 19 es el texto más usado por Elena de White. ¿Qué quiere Satanás? Que usted dude del Espíritu de Profecía, después termina dudando de la Biblia,
Y luego dice, y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí y redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, lo que se torna incurable y termina en destrucción. Hermanos, Satanás no anda en escondidas. Perdón, la verdad no trabaja en escondidas. Satanás es el que anda escondiéndose. Siempre ellos andan en escondidas, con mentiras. Hasta a mí me han dicho, no, que el hermano Ale Yara también está en ese grupo. Digo, ¿para qué se ponen a mentir? Si dicen que tienen la verdad, ¿por qué se ponen a mentir? Por eso me vi impelido a grabar esos temas, hermanos, para demostrar que realmente ellos tienen un engaño muy tremendo. Y yo le pido, queridos hermanos, que nos afirmemos en la gracia del Señor. El Espíritu Santo nos va a guiar si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu de profecía. Dios les bendiga, mis hermanos. Posteriormente vamos a seguir grabando otros temas y bueno, les agradezco al que escuche este tema, pueda de pronto darme también su opinión y, ¿por qué no?, corregirme si estoy fallando en algo. Dios les bendiga, mis hermanos. Es mi deseo en el Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe y que el Espíritu Santo de Dios sea guiándonos cada día hasta la eternidad. Dios les bendiga, mis hermanos.